e indicar que nos dijeran 1, 2 o 3, dependiendo de si quisieran el año bisiesto, si el número era par o los tres números, para detectar cuál era el mayor. Después de eso, hacemos el if. En el caso de que el menú fuera 1, hacemos algo. En el caso de que el menú fuera 2, hacemos otra cosa. Y finalmente, de lo contrario, imprimir algo como opción incorrecta. Voy a poner aquí la palabra paz, que significa que esto va a estar vacío y que no voy a hacer nada de momento para trabajar solo en la parte 1. Entonces acá, en la parte 1, voy a solicitar el año, igual con el mismo input. Y aquí ya dentro de esta parte tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Ok, ¿qué ideas tuvieron acá? Primero, lo que hay que entender, antes de tener la idea, más bien incluso es qué es un año bisiesto. Entonces tenemos que tener claro eso. La primera pregunta que tenemos que hacernos es qué es un año bisiesto. ¿Alguien por ahí tiene ese aporte? Sería el año que es divisible entre 4, pero no entre 100, pero Ok, 400 sí. perfecto, genial. Vamos a ir despacio con eso que nos dices. ¿Nos lo puedes repetir por más despacio, frase por frase? Entonces, lo primero es que sea divisible por 4, es lo que dice. Ok, que sea divisible entre 4. ¿Qué otra cosa? De O sea, que no, que sea bisiesto, que se imprima que sea bisiesto. No. Cada uno de las preguntas que definen que un año es bisiesto. No solo imprimir todavía el Ah, bisiesto. que es divisible entre 100 y Ok, divisible entre hasta 400. ahí todavía no vamos a avanzar en ese. De nuevo, el otro es que sea divisible entre 100. Ok, en este caso es un año bisiesto. Si es divisible entre 4 y es divisible entre 100. no, No. ¿Qué más falta? Que sea divisible entre 400. Tiene que ser entonces divisible entre 4, entre 100 y entre 400 para yo decir es bisiesto. Es así. Ahí hay que Creo ordenar. que no debe ser divisible entre 100. ¿Perdón? No debe ser divisible entre 100. Ok. No debe ser no divisible entre 100. Estas tres opciones serían. sí, Es que son dos opciones. Una que sea divisible entre 4 y no entre 100. Y la otra opción Ajá. es que sea divisible entre 400. Ok, entonces sería algo así, más bien. Si es que sea divisible entre 4, pero no entre 100. Eso implica que sea un año bisiesto. Sí. Y si no es, aunque sea divisible entre 100, o aunque no cumpla esto, aunque sí lo va a cumplir, si es divisible entre 400, ya de fijo es un año bisiesto. sí, Ok, entonces vean cómo tenemos que ordenar muy bien las ideas. Cuando uno lee un texto,
no necesariamente. Recuerden que ahí en el enlace estaba en la tarea, en el laboratorio, perdón, estaba el enlace a Wikipedia en donde está la definición. Y la definición es, tal vez no es tan en español tan sencilla de interpretar. Vean que decía algo así como, año bisiesto es el año divisible entre 4, salvo que sea año secular, último de cada siglo, terminado en 100. Eso es todo lo primero. Año divisible entre 4 y no divisible entre 100. En cuyo caso también ha de ser divisible entre 400, o sea, que sea divisible entre 400. Ok, entonces, en buena teoría, si lo hicimos bien, ahora es solo traducir esto al lenguaje Python. ¿Cómo digo si es divisible entre 4? If año, el comando que tenían que encontrar o que saber que tenían que utilizar es el módulo, porque el módulo nos permite decir algo como el residuo de la división. Entonces, si yo tengo un número como 7 dividido entre 2, entonces, ¿cuál es el residuo? Entonces tengo que decir cuántas veces cabe 2 entre 7. 1, 2, 1, 2, 3, eso suma 6 y me sobra un 1. Entonces, este 1 de aquí es el residuo de la división. La división es 3, el residuo es 1. Este es el operador de residuo. Si el residuo es 0, significa que el número es divisible por este, o sea que cabe de forma entera. Entonces, ese es el operador. Repito esto mismo con este de acá, pero ahora en lugar de 400, y este de aquí, pero entre 400, y aquí le ponemos print el bisiesto. ¿Algo así lo hicieron o le hicieron algo más? Sí, no tiene que ser no tiene que ser if año dividido entre 100 diferente a 0. Diferente, muchísimas gracias. Diferente, no divisible más bien. ¿Qué más mejoras le podemos hacer a esto? Cambiar el print de es bisiesto para 100 a no es bisiesto. ¿Se refiere a meter el else? Sí. Ok. Aquí meter el else de no es bisiesto. Y este lo tenemos que tabular acá, me parece. De es bisiesto. Algo así. O le cambiaron algo más. Profe, el else iría para cada uno de los if. El else iría para cada uno de los if. O sea, aquí, vean que queda un poco largo. Si el año no es divisible entre 4, entonces no es bisiesto. Si el año es divisible entre 100, aquí ya de fijo no es bisiesto. Si uno pone el else ahí, va a incluir los del 400. Ok, entonces tendríamos como que aquí
validar este otro. De lo contrario, sí. Si no es entre 100, pero si entre 400, es bisiesto. Y si no, no es. Y entonces ya esto no lo podríamos borrar. Sería así entonces. Para cuando es divisible entre 100, ese if no tendría que ser else if. No, porque está, ya que es el primer if a este nivel. Ah, ok. Siempre que yo utilizo un if al primer nivel, es como en este mismo caso. Ves que aquí empezó con if, aunque aquí atrás hay un if. Entonces, se puede poner else if, ¿verdad? No va a afectar, sí. Porque yo lo puse else if y el comando me corrió. Aquí. Sí. Aquí no. O te refieres a así. No. L-I. Ahí. Sí. Aquí te va a dar un error porque te va a decir que usted no puede utilizar un elif si antes no tienes un if. Pero al mismo Voy a nivel. revisar acá. Es que estoy en el celular ahorita porque me acabo de despertar, pero voy a revisar aquí el comando. Bueno, perfecto. Creo que esta sería, hay otra forma de hacerlo, que es utilizando otros comandos, o otro comando que no hemos visto, que posiblemente ustedes cuando estaban haciendo la tarea lo vieron. Entonces, esa es una. Esta es una, con solamente lo que habíamos visto hasta ese momento de la tarea. Pero noten lo siguiente, vamos a ver. Aquí hay un error. Aquí, ya. Ok, noten que aquí, para llegar a esta línea de acá, ¿qué tuvo que haberse cumplido? Tuvo que haberse cumplido esto de aquí y esto de aquí. O sea, para que llegara hasta acá, tuvieron que haberse respondido que sí, esta pregunta y esta pregunta. Cuando yo tengo algo de esa forma, puedo decir la palabra if, entonces aquí, perdón, la palabra and. Entonces aquí podría unificar todo esto y decir que para que el año sea bisiesto, tiene que cumplirse esto y esto y esto. Módulo 4 y no módulo 100, pero noten que acá, pero sí lo es si el año es divisible entre 400, sin importar que no fuera divisible entre esto. Entonces, este es como un caso aparte. Okay, voy a separarlo de aquí porque en realidad no va de momento. Entonces, aquí se metió si se cumplía esto y esto. Y aquí se mete en otro caso aparte si se cumple solo esto, porque si es divisible entre 4, también es divisible entre 400 de fijo. Entonces, aquí puedo utilizar un OR y decir que tiene que cumplirse todo esto de acá o esto de acá. Y entonces ya puedo decir simplemente si es divisible entre 4 y no es divisible entre 100, si esto me da que sí, ya se mete acá. O
Si solo fuera divisible entre 400, ya se mete acá. Si no cumple ninguna de las dos, viene y dice no es bisiesto. Es la misma lógica que tenemos acá. Vamos a ver si es cierto. Si es divisible entre 4 y no divisible entre 100, se mete acá. Si es divisible entre 400, aunque no lo sea entre 100, se mete acá. También se tuvo que haber metido acá porque que sea divisible entre 4 también implica que sea divisible entre 400. Entonces, en realidad esto lo puede haber sacado acá, no hay problema. Y si no cumplió ninguna de esas, no es bisiesto. Y si no cumplió ninguna de estas, no es bisiesto. ¿Ven que es la misma forma de hacerlo así que de hacerlo así? ¿Dudas hasta este punto? Ok, si fui un poco rápido, si lo quieren repasar, ahí en la plataforma les voy a dejar un video de esto mismo para que ustedes lo repasen, porque sé que tal vez con una sola explicación no lo van a entender. Entonces ocupan repasar esa lógica del AND y del OR, entonces por ahí va a quedar el video. Vamos a pasar ahora al segundo. El segundo era el de indicar si el número es par o no. Entonces este es muy sencillo, es la misma lógica que tenemos aquí. Entonces voy a copiarla, la pego aquí, copio el año, pero este lo voy a llamar num, número, num, y aquí sería es par, no es par, y 2. Entonces aquí está el segundo ejercicio. Solicite un número e indique si el mismo es par, o sea que es divisible entre 2 o no lo es. Relativamente sencillo si ya habíamos hecho este de acá. ¿Dudas, consultas? Y finalmente, el de imprimir los tres números de mayor a menor. Entonces aquí solicito los tres números, el 1, el A, el B y el C. Y entonces aquí, ¿cuántas posibles combinaciones de que A sea mayor que B y sea mayor que C, o que B sea mayor que A y sea mayor que C, o que C sea mayor que... ¿Cuántas combinaciones de esas podemos tener? 9. No. 6. Ese. 6, porque para que, vamos a ver, si el A es mayor, o el B es mayor, o el C es mayor, es una primera opción. Tengo tres posibles opciones ahí. Que el A sea mayor, que el B sea mayor, o que el C sea mayor. Y luego me quedan dos opciones más. Si el A era mayor, me queda que el B o el C sea mayor, dos opciones. Si el B era el mayor, la primera opción, me quedan que el A o que el C, me quedan dos opciones. Y así con el C. Y después me queda una única opción. Si ya sé cuál es que C es el mayor y que B es el mayor, solo me queda una única opción de que A sea el mayor, o así con las otras más. Entonces es 3 por 2 por 1. Eso se llama un factorial, esa es la fórmula. Factorial de la cantidad de elementos que tengo aquí. Factorial de 3. Si tuviera 4 opciones, A, B, C y D, tendría 4 opciones para escoger al inicio, luego 3, luego 2 y luego 1. Ese es un factorial. Ok, y entonces ya sabiendo eso, tengo que hacer 6 if. 6 if, entonces, if que A sea mayor que B. Y luego que if B sea mayor que C.
Y eso implica que tengo que imprimir print A, B y C en ese orden. Noten que aquí estoy utilizando comas porque la función print me permite imprimir varias cosas a la vez poniendo comas. O si no, tendría que imprimirlo de esta forma. Pero como estos son números, entonces los tengo que convertir a letras para que me los pegue. Entonces, esta es la otra opción que tengo. Como ven, obviamente, es más fácil imprimir print A, B, C. Y luego tengo que hacer esto más de acá, estas opciones de aquí, pero para el siguiente caso, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Un poquillo largo, ¿verdad? Pero ya sabemos que si yo tengo este if aquí de esta forma, de la misma forma que transformé este ejercicio del bisiesto, lo puedo transformar con AND. Entonces, aquí me puedo volar este if y decir solo AND. AND. Y así con los demás AND. Esa es la siguiente mejora que le podemos hacer al código. Pero aún todavía puedo hacerle una mejora. Aquí ya sería hacerle una mejora en el caso de que yo ya sepa algunas funciones adicionales que yo no había explicado hasta el momento. Entonces no tienen por qué haberlo hecho de esta siguiente forma. Y aquí por cuestiones de tiempo no le voy a cambiar los órdenes de las letras a todo, pero yo supongo que ustedes entienden que aquí tendría que decir B mayor que A y B mayor que C, C mayor que A, C mayor que C, C mayor que B, pero mayor que tal y tal cosa. Todas las opciones. Y otra forma de hacerlo era si yo ya hubiera conocido un par de comandos que son min y max, me hubiera sido mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vean acá. Vamos a correr solo parte de esto. Vean aquí. Si yo corro esta parte de aquí y pongo 10, 9 y 1, esta función de aquí me devuelve el menor número que yo digité. Me devuelve ese 1. Obviamente, la función max hace lo mismo, solo que en vez de devolver el mínimo, devuelve el máximo. Entonces, con esas funciones, yo hubiera podido hacer lo siguiente. Yo hubiera podido hacer algo así como imprima el menor, no, creo que era de mayor a menor, no me acuerdo, pero no importa, mayor, el del medio y el menor. ¿Cómo saco el número mayor? Así, obviamente. El número mayor es igual al max de esos tres. ¿Cómo saco el número menor? El menor de esos tres. ¿Y cómo puedo sacar el del medio? ¿A alguien se le ocurre? El número que no sea ni menor ni mayor. ¿Cómo digo eso en Python? Digamos, con 3 ifs. Lo puedo hacer sin 3 if, incluso, sin 3 if. Profe, al número que, o sea, la suma de los 3 iniciales, menos el menor, menos el mayor, me daría el que queda, que sería el del medio. Así, ¿verdad? Sí, bueno, si lo hice yo, sí. Luego, si ustedes descubren una nueva función, sum les permite sumar los 3 números a la vez sin tener que poner A más B más C. Vamos a ver si eso funciona.
No, creo que Profe, creo que te hace este- falta el menos del menor, ¿no? Sí, gracias. Ok, vamos a ver si eso funciona. 1, 14, 5, 8. Ok, aquí este zoom no me sirve de esa forma. Tengo que hacerlo de esta forma porque ese zoom solo me va a funcionar con listas. Después vamos a ver eso. Ok, vuelvo a correr. 4, 1, 8. Y ahí está. De mayor a menor. 8, 4, 1. Menor, mayor y el del medio. La suma de los tres menos el menor y menos el mayor. Y me ahorro todos esos if. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que hay muchas formas de hacer los ejercicios. Eso es lo primero. Esta forma y esta forma, ambas están correctas. En un laboratorio, en una tarea, yo a todos se las voy a poner correctas. Pero conforme ustedes vayan avanzando en su conocimiento en el lenguaje, van a encontrar formas más cortas de hacer las cosas. Y a veces esas formas más cortas, uno no las entiende de buenas a primeras porque está como muy condensado el código. Pero y conforme vayan avanzando y vayan conociendo más palabras de estas o más ideas como estas de acá, entonces van a hacer las cosas de forma más corta. Okay. Una pregunta. Para la primera, no, también se puede usar return. Ok, el return no tiene nada que ver con esto en específico. El return es otra palabra que todavía no hemos visto, que en realidad puede ir en cualquiera de las tres, no necesariamente en una. Pero es que yo lo que hice para la primera fue que puse las divisiones y después le puse return para que me regresara si era verdadero o falso. Así más fácil, un poquito más fácil para después, al final solo print bisiesto y else no es bisiesto. Correcto, pero primero hay que entender, digamos, que porque el return no es algo específico que me sirva para esta primera solamente, me sirve en realidad para cualquiera, me sirve para esta segunda de acá. Entonces lo primero que ocupamos es como ir avanzando hasta llegar a esa palabra return para entender lo que les digo, que en realidad ese return se puede utilizar en cualquier cosa, pero tenemos que utilizarlo adecuadamente para no tener como confusiones de que solo se puede utilizar aquí y que con el SPAR no, No, yo solo tampoco. decía que también se podía usar, no que solo era para la 1. Ah, ok, perfecto, sí. ¿Alguna otra duda? Ok, esto de aquí lo voy a subir para que lo tengan como solución de laboratorio y vamos a pasar a hacer ejercicios con lo que vimos la clase anterior, que era el while. Entonces, yo supongo que ya ustedes repasaron algunos ejercicios de while, como mencioné la vez pasada, hicieron alguna sucesión. ¿Alguien hizo alguna que quiera como mencionar la hora y hacer algún ejercicio extra de while? ¿Alguna sucesión que hayan hecho, que hayan impreso? Yo traté de hacer los ejercicios de la presentación nada más. Ok, ¿recuerdas alguno? Sí, el de, supongamos que x es igual a 3, o sea, que el número es 3, entonces que hay que imprimir 3, 9, 27, las potencias de 3. Ok, empecémoslo desde 1. 1, 3, 9, 27. Así hasta 10.000. Ese es el primer ejercicio. Decía que tenía que ser menor que 999.000. 9.900. No. Algo así, no importa. 9.000, dejémoslo en 9.999. Perfecto, gracias. Hagamos ese entonces. Imprimamos los números
de 1 hasta 9.999. Demos unos 3 a 4 minutos para ver si lo logran o si ya lo tenían hecho por ahí, solo lo copian y esperamos. Si lo tienen Lo por ahí tengo, listo, pero marcan yes. sin el 1. Ok, no hay problema. Perfecto. Marquen yes si ya lo hicieron, ya sea empezando en 1 o empezando en 3, porque en realidad es lo mismo. Ok, chicos, ¿alguien más ha hecho este ejercicio? Solamente una persona. Marquen ahí que yes en en la ventana de participantes de Zoom. Ok, chicos, no han marcado que yes, entonces yo supongo que es que nadie ha hecho este todavía. Por ahí, ok. Ya una persona, genial, muchísimas gracias. Por ahí habían otros ejercicios también de While. Por ejemplo, leer números enteros positivos del teclado hasta que el usuario ingrese el 0. Informar cuál fue el mayor número ingresado. ¿Alguien trabajó en ese que marque yes o alguien lo hizo? Ok, muchas gracias a la persona que puso el 1 por ahí en el yes. Hay otro ejercicio muy similar, este de aquí. Pero en vez de calcular
El mayor número ingresado es la sumatoria. Es el primer ejercicio de la práctica de while asincrónica. ¿Alguien trabajó en eso? ¿O alguien lo solucionó? Que marque yes, por favor. No, profe, yo estaba trabajando primero en los ejercicios de de la presentación. Ok, vamos a ver alguno de la presentación entonces. Ok, por aquí en la presentación de while había uno que es este de aquí. Todos los números pares menores positivos que n. Entonces solicitan un número n, digamos que 100, e imprimen todos los números pares menores positivos que n. O sea, 98, 96, 94, así hasta el 0. Pueden marcar por ahí yes los que han trabajado o solucionaron en este. Ok, solamente una persona por ahí lo trabajó, lo hizo. Genial, muchísimas gracias. Ok, antes de seguir, en lo que nos queda de la clase, va la parte de la regañada. La regañada es que si ustedes no se sientan y desde el domingo o sábado, no me acuerdo qué día subí toda la materia de esta semana, no se sientan, aunque sea a tratar de hacer algún ejercicio, va a ser complicado para ustedes ajustarse al curso. Entiendan que las sesiones sincrónicas son o presuponen que ustedes han trabajado en ejercicios y han repasado la materia. Entonces, las sesiones sincrónicas no es yo sentarme a realizar todos los ejercicios de las prácticas. La sesión sincrónica es un repaso de la materia y, y una solución de ejercicios que ustedes hayan intentado y no hayan podido solucionar porque tengan problemas. Ayer, el miércoles, tuve sesión de consulta y solo una persona se conectó. Eso también demuestra que ustedes parece, estoy suponiendo, no se han sentado a hacer estos ejercicios. Se los comento en este inicio de las lecciones, que es súper importante que ustedes se sienten, repasen toda la materia y saquen algún tiempo, y esto es aún más importante, para hacer los ejercicios, para que traigan dudas puntuales. Eso es muy importante. Si no, después lo que van a hacer es simplemente quejarse porque los laboratorios o los exámenes están muy difíciles, pero no se han sentado a hacer la práctica o se sientan a hacerla unos días antes del examen, lo cual evidentemente está mal.
Ok, voy a hacer uno de estos, y les dejo a su criterio si ustedes quieren o no hacer los ejercicios. Ya eso queda de ustedes. Entonces, vamos a hacer el de la sumatoria. Este de aquí. Leer números del teclado hasta que el usuario ingrese el 0. Finalmente, mostrar la sumatoria de todos los números ingresados. Entonces, ocupo un while hasta que el usuario ingrese 0. Entonces, le tengo que ir pidiendo un número al usuario. El número lo voy a utilizar como int, solo enteros. Input. Digite un número o 0 para salir. Mientras, hasta que el usuario ingrese 0. Mientras que ese número sea diferente de 0. Mientras que ese número sea diferente de 0, entonces voy a ir sumando ese número que ingresó y al final voy a imprimir la suma de todos esos números. Entonces, para ir sumando cada uno de los números que él me pide, ocupo otra variable. Entonces, ocupo una variable como suma, que al inicio va a ser 0 porque no he sumado nada. Entonces, voy a decir que que suma va a ser igual a lo que ya tiene suma guardado, que al inicio es 0, más el num que acabo de ingresar. Ok, y luego de eso vuelvo a solicitar otro número, digite otro número o 0 para salir. Entonces, digita otro número, el usuario, digamos que 5, vuelve arriba, 5 es diferente de 0, lo suma, pregunto otro, si es diferente de 0, lo suma, y así va hasta que digite 0. Cuando el usuario digita 0, entonces acaba ese while, vengo aquí e imprimo la suma. ¿Ok? Creo que hasta ahí ya está. Vamos a correr el programa. Voy a digitar un 5. Digite otro número, 0 para salir, un 1, otro 5, un 2 y un 0 para salir. Y la suma es 13. 5, 5, 2 y 1, 13. Esta es la solución. Ven que en realidad no es complicado. Lo hice en 30 segundos o menos. Estas son, ustedes evidentemente al inicio van a tardar más y no van a tal vez entender bien el ejercicio, pero es importante que se sienten a intentar hacerlo, entiendan cuáles las dudas que ustedes tienen al hacer el ejercicio y esas dudas las podamos resolver en consulta o en clase, es lo más importante. No sé si hay alguna duda de ese ejercicio. Profe, si yo no hubiera puesto el segundo num igual, dijiste un número, ajá, se vuelve un loop. O sea, como que solo sigue y sigue y sigue. Hagámoslo. Es que a mí lo que me está costando un poco es cómo hacer para que termine. Siempre me cuesta ver cómo saber qué poner. Ok, quitemos eso y corramos. 3. Y vea que ahí ya no me volvió a pedir ningún número. Y aquí está la computadora corriendo con más procesador porque está este while dándole y dándole y dándole y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. 3 más ese número, 3 más ese número, pero como ese número siempre va a seguir siendo 3, se encicló. Exactamente lo que mencionas. Tengo que pararlo y para pararlo tengo que dar clic aquí. Ok, entonces para tratar de responder esa
duda que usted tiene, porque no hay una respuesta para ella, es cómo intentar saber cuándo o cómo parar algo. Y evidentemente es muy sencillo. Cuando esto se haga falso, es que paro el while. Pero el hecho de tratar de transformar estas palabras de español o un problema en español o un problema del mundo, acá es lo más complicado, es lo que está sintiendo ahora. Entonces, es tratar de pensar un poco como Tarzán. Cuando yo explico algo, pienso como Tarzán. Ustedes han visto que lo explico medio lento, o no sé, en el sentido de que digo, ¿cuándo parar while? Hasta que número 0, punto. Es una lógica muy básica que a veces tal vez nuestro cerebro nos cuesta mucho bajar a ese nivel porque estamos acostumbrados a hacer cosas como muy complejas y a complicarnos más de la cuenta. Pero entonces, en muchos de los ejercicios va a ser algo así de sencillo. Va a ser, ¿cuándo paro esto? Hasta que el usuario ingrese 0. Pero lo tengo que pensar como al revés, en el while. Si yo lo paro cuando el usuario llega a 0, más bien yo continúo mientras sea diferente de 0. Cuando es 0, para. ¿Lo ven ahí? Igual con el otro ejercicio que teníamos por aquí. Pensemos en este. Solicite el número n, digamos que este es el num, e imprima todos los números menores positivos. Pregunta, ¿cuándo lo paro? O, mejor dicho, mientras que tengo que seguir para este ejercicio, ¿qué tendría que poner acá? Mientras que num, que es este n, ¿qué cosa? ¿Alguna idea para este? El residuo, profe. No, no es residuo. Imprimir. Tengo que repetir. Ay, ese yo lo hice, pero ese es de la presentación. Pero aquí es solo la pregunta, es lo que queremos ver. ¿Qué tengo que poner en esta parte en azul? Aquí me lo está diciendo. Mayor que 0 y... Mayor que 0, punto. ¿Cuáles números tengo que imprimir? Los positivos. Sí. El 1, si se mete ahí, no es par, y no lo imprime, no hay problema. Voy Números desde bueno. Entre 2. Entre 2 igual a 0. Entre 2 igual a 0. No. Ok, voy a solucionarlo. Solicito el num. Un segundo para solucionarlo, porque veo que también tienen dudas con este. Solicito el número n. Los pares entre 0 y num sería. Los pares entre 0 y num, o n, ya lo cambié a n. Entonces, n digito el número, ahí el n. Y entonces, mientras que el n sea mayor que 0, lo imprimo, el n. Y tengo que ir reduciendo algo. ¿Qué más tengo que hacer con ese n? Tiene que especificar que solo se impriman los positivos. ¿Cómo A? Entonces, No, n, no los positivos. los pares, perdón. Exacto. ¿Cómo lo digo? N igual a n menos 1. De nuevo, ¿cómo? N igual, o sea, como yo lo que lo hice fue n, dijiste el número. Yo luego puse n igual a n menos 1. Y luego, N después del igual print, a n menos 1 aquí. Ajá, y luego lo volví a poner de... Ajá. Y luego lo volviste a poner ¿cómo?
debajo del print, n igual a n-1. Ok, corramos esto de aquí. Corro. Cuando- Digito un número 100. Yo no puse en el print, yo no puse n. Yo en el print puse entre comillas n igual Ajá. más string n. Así. Ajá. Yo lo hice con X, pero sí, básicamente eso fue lo que yo hice. Pero este va a dar el mismo resultado, mira. Qué raro, a mí sí me corre. Porque estoy imprimiendo el n. No he cambiado aquí en nada el n, en esta impresión de aquí. Hay una diferencia aquí o aquí. Voy. Ujú. Profe, Sí. como no especifica que tiene que ser de mayor a menor, no se podría hacer simplemente, o sea, después del input uno pone otra variable, no sé, x igual a 2, Ujú. y después while Ujú. x es menor a n, print x por 2. Profe, ya vi lo que me faltó. Ya vi. O sea, Me que faltó. x sea igual a 2 por Ujú. x Y aquí y uno print x. Aquí imprimes X y aquí haces X igual a X más 2. Ujú. Esa fue una solución, dado que yo no puse que tenía que ser de menor a mayor o de mayor a mayor. Listo, esta es correcta. Si suponemos que tiene que ser del n hasta el 0, ¿cómo lo dejaría? Si fuera con esa restricción. Ujú. Juliana, que tenía por ahí como la Profe, idea. es que sí, digamos, puse while y abajo de ese while puse un if anidado al while y Ujú. puse si x módulo 2 igual a 0. O sea, n, módulo 2 igual a 0. Ok, esa es Y otra aquí, forma. y volví a dejar el n-1, ajá. Ahí está otra forma, suponiendo que en este caso sea de 100 a 0, digamos. El otro que hicimos hace un minuto es, si no me preocupa que sea de 0 a 100 y así. Ven, hay Profe, muchas formas de hacerlo. Ujú. y una pregunta, es que ahí estaba tratando de ver si yo podía utilizar el comando AND, entonces había puesto que si el residuo de x entre 2 era igual a 0 y que x estaba entre n y 0, bueno, x lo había definido como 0, pero creo que en este momento sería mejor ponerlo como 2. Ujú. Digamos, y no me corre, entonces no sé si es que no estoy entendiendo muy bien cuándo puedo utilizar el AND. Es posible. Si quieres ahorita que finalicemos ya casi, antes de cerrar, te quedas si puedes y te lo reviso y si no me lo mandas por correo. Ujú. Ok, creo que por correo tal vez sea mejor porque Ujú. a las 9 tengo clases, pero entonces no sé Ujú. si puedo mandarle como una captura de la Claro, pantalla. claro que Ok, sí, no hay problema. Ujú. muchas gracias. Con gusto. Bueno, chicos, no sé si hay más dudas de esto. Ok, Gracias, profe. estamos, con gusto, estamos por hoy. Recuerden, tienen que practicar, por favor, muchachos, estos ejercicios los tienen que hacer. Y la próxima clase vamos a, de nuevo, solo hacer ejercicios de estos, pero porfa, hagan ejercicios, si no, se les va a complicar al final. Chao a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Chao, profe. Chao. Gracias. ¿Puedes revisar esto? ¿Eso? ¿Sí? ¿Vas a compartir? ¿Comparto pantalla? Si deseas, ya te doy permiso. Ok.